Agiliza mucho. Vale, pues si queréis y se nos escucha online y se ve todo perfecto, vamos empezando con la tercera sesión de lectura, si no me equivoco, de los manuscritos, que sería la columna que más titulaba el beneficio del capital o la renta del capital, o ganancia del capital, que es la segunda de las columnas que escribió en paralelo y del primer manuscrito el segundo apartado de 4 que leeremos. En el anterior ha hablado del salario y en este se mete con otra de las categorías principales de la economía política, ya de la economía política clásica, que sería el capital y la ganancia del capital. Y empieza preguntándose, pues, ¿qué es el capital? Y nos dice desde el principio, con esta cita muy clara de Smith, el capital es cierta cantidad de trabajo acumulado y puesto en reserva. Es trabajo acumulado en forma de objetos o dinero y que ha sido puesto en reserva, es decir, que no se está utilizando según su propiedad de objetos, sino que en un momento dado se ha sustraído de la producción y se ha puesto en reserva de un modo de capital. Es trabajo acumulado y solo es capital, el stock solo se llama capital cuando reporta a su propietario una renta o una ganancia. Es decir, es una serie de trabajo acumulado que ha sido retirado, sustraído de los trabajadores, ha sido puesto en reserva y ha sido reinvertido, ha sido reutilizado para, en un nuevo proceso de producción, obtener ganancias del mismo, como iremos viendo. Por lo tanto, el capital son objetos, es una cosa, pero es una cosa que tiene poder, es una cosa que tiene capacidades, no es una cosa muerta que está quieta, hace cosas. Uno que, por ejemplo, hereda un gran patrimonio, no adquiere en verdad con ello inmediatamente poder político, nos dice Smith. La clase de poder que está en posesión le transfiere inmediata y directamente es el poder de comprar. El capital tiene el poder de comprar. Y este es un poder de mando sobre todo el trabajo de otros, sobre todo producto de este trabajo que se encuentre de momento en el mercado. El capital es, nos dice Marx, pues, el poder de gobierno sobre el trabajo y sus productos. El capitalista posee este poder no merced de sus propiedades personales o humanas, sino en tanto en cuanto que es propietario del capital. El poder adquisitivo de su capital, que nada puede contradecir, es su poder. El capital, en su forma monetaria, es, como bien sabemos, un valor de cambio que se puede cambiar por cualquier otra cosa. Es su gran virtud. Y mediante el capital, en una sociedad capitalista, se puede comprar cualquier cosa, desde objetos, tierra o el trabajo de las personas, que equivale, como sabemos, a controlar el poder político también en una sociedad avanzada capitalista. Por eso lo de no adquiere inmediatamente el poder, sino que lo adquiere a través de su capacidad de comprar y de su capacidad de controlar la producción. Y, bueno, el capítulo está ordenado, no me ha gustado mucho cómo está ordenado, cómo está presentado, así que, bueno, lo he reordenado para la presentación y voy a ir presentando varios conceptos de forma ordenada. Primero, algunas cuestiones acerca del capital y el interés de la sociedad. Luego, de qué depende la tasa de ganancia del capital, cuándo un capital gana más o cuándo gana menos. Y luego, al final, me meteré con un último bloque acerca de la mayoría del capítulo, en realidad. Vale. Hemos dicho lo que es el capital, lo que poder conlleva el capital al capitalista, y vamos a leer algunas de las citas que nos pone Marx y algo de lo que nos dice Marx acerca de cómo se relaciona el capital con los seres humanos, que es al final tal. El trabajo es el hombre, nos dice Packour, o como se pronuncia. El trabajo es el hombre. El trabajo es algo humano propiamente de los hombres, solo de los hombres. La materia, por el contrario, no es nada del hombre. Los propietarios han recibido de la ley humana el derecho de usar y abusar, es decir, de hacer lo que quieran con la materia de todo trabajo. La materia como producto, como, podríamos decir, como capital o como mercancía. La ley no los obliga en absoluto a proporcionar siempre y oportunamente trabajo a los no propietarios, ni a pagarles siempre un salario suficiente.
Es decir, luego nos dice más. Ricardo, en su libro, La renta de la tierra, nos dice: las naciones son solo talleres de producción. El hombre es una máquina de consumir y producir. La vida humana un capital. Bien. Y las leyes únicas rigen ciegamente el mundo. Para Ricardo, los hombres no son nada, el producto todo. Aquí vemos cómo en la forma capitalista de la mercancía, la división entre objetos, cosas y humanos es total. El capital es totalmente ciego ante la realidad de las personas, ante los intereses de las personas, de los humanos, y solo responde a sus propios intereses. Para una persona que sobre un capital de 20.000 francos, entiendo, hiciese un beneficio anual de 2.000, sería totalmente, para una persona, entendemos un capitalista, sería totalmente indiferente que su capital emplease 100 hombres o 1.000, nos dice Ricardo. Le da totalmente igual la condición del trabajo que emplee, o el efecto social que tenga el trabajo que emplee. Y el dueño que compra el trabajo de un obrero a un precio tan bajo, que aquí estamos con bulos. El dueño que compra el trabajo de un obrero a un precio tan bajo que apenas basta para las necesidades más urgentes, no es responsable, nos dice Buret, ni de la insuficiencia de los salarios ni de la larga duración del trabajo. Él mismo sufre la ley que impone. No es tanto que de los hombres como de las fuerzas de las cosas de donde procede la miseria. Aquí nos señala algo que también nos señalará Marx, que es que la clase capitalista, las personas, los capitalistas también son una clase enajenada y también están sujetos al poder y a los intereses del capital de las cosas, en cuanto a cosas. Y lo que hacen no lo hacen en todos los casos ni necesariamente porque sean malos, no son... lo malo del sistema capitalista no viene de personas malas que hacen cosas malas, sino de la objetividad de las determinaciones del capital que provocan que la sociedad sea como sea. Y aquí otra de las discusiones que se daba en torno al capital y al sistema capitalista en aquella época era el interés de la sociedad y el interés del capital, cómo se relacionaban y en qué medida estaban alineados o contrapuestos. Para el capitalista, nos dice Say, el empleo más útil del capital es aquel que, con la misma seguridad, le rinde mayor ganancia. Ningún otro. El empleo no es siempre el más útil para la sociedad. El más útil es aquel que se emplea para sacar provecho de las fuerzas productivas de la naturaleza. Es decir, a la sociedad le interesa sacar provecho de las fuerzas productivas de la naturaleza y poder producir racionalmente, en tanto cubramos las necesidades de los individuos y de las personas y de la sociedad misma, pero al capitalista lo único que le interesa es la ganancia. Es decir, los intereses son de primeras distintos, puede que estén alineados, puede que no, puede que a veces coincidan, puede que a veces no. Y nos dice Smith, pues la tasa de beneficio no sube como las rentas de la tierra y los salarios con el bienestar de la sociedad, nos dice. Ni desciende como aquellos con la baja de este. Por el contrario, la tasa es naturalmente baja en los países ricos y alta en los países pobres, y nunca es tan alta como en aquellos países que con la mayor celeridad se precipitan a su ruina. El interés de esta clase no está pues ligado, como el de las otras dos, la de los terratenientes y la de los obreros, con el interés general de la sociedad, nos dice Smith. El interés especial de quienes ejercen un determinado ramo del comercio o de la industria es siempre, en cierto sentido, distinto del interés público y con frecuencia abiertamente opuesto a él. Y nos dirá Marx más adelante que la consecuencia necesaria de esta competencia y del desarrollo del modo de producción capitalista, de la acumulación del capital, es entonces el empeoramiento general de las mercancías, la falsificación, la adulteración, el envenenamiento general, tal como se muestra en las grandes ciudades. Es decir, los intereses del capital están en buena medida contrapuestos a los de la sociedad misma, como muchas veces todo el rato vemos. Vale, y ahora pasamos ya a la tasa de ganancia del capital y a cómo evoluciona esta con diferentes factores en la sociedad. Empieza Marx preguntándose cuál es la tasa más baja posible
de ganancia para el capital y cuál es la más alta. Cuánto puede ganar el capital o cuánto puede dejar de ganar. La tasa más baja de la ganancia habitual del capital, nos dice Smith, de nuevo, debe ser siempre algo más de lo que es necesario para compensar las eventuales pérdidas a que está sujeto todo empleo del capital. Este exceso es propiamente la ganancia o la beneficio net. Lo mismo sucede con la tasa más baja de interés. Es decir, por lo menos el capital tiene que ganar cuando se emplea en un proceso de producción, tanto como para compensar las posibles pérdidas que pueda tener. Para mantenerse en esa estabilidad en donde el capital no crecería, en esta situación mínima. Porque si bajamos de este umbral, el capital empezaría a mermar y dejaría de ser capital y desaparecería. Y en cambio, la tasa de ganancia más alta, nos dice a continuación, la tasa más elevada a que pueden ascender las ganancias habituales es aquella que, en la mayor parte de las mercancías, absorbe la totalidad de las rentas de la tierra y reduce el salario de las mercancías suministradas al precio mínimo, a la simple subsistencia del obrero mientras dura el trabajo. Es decir, será máxima la ganancia del capitalista cuanto mayor sea la miseria de los obreros y cuanto mayor control tenga sobre todos los factores de la producción, concretamente, para Smith, la renta de la tierra. Vale, luego hay unos cuantos apuntes en donde se relaciona la tasa de ganancia del capital con el interés del dinero de Smith, el cual nos dice, aunque sea imposible determinar con precisión las ganancias del capital, podemos representárnoslas de acuerdo con el interés del dinero. Si se pueden hacer muchas ganancias con el dinero, se da mucho por la posibilidad de servirse de él. Aquí está hablando, evidentemente, del préstamo de dinero. Si por medio de él se gana poco, se da poco. Es decir, tiene que haber una cierta relación entre esta tasa de ganancia que el capital obtiene en una sociedad y en una situación concretas, con una fisionomía social concreta, con unas condiciones de trabajo concretas, y una situación económica concreta y el interés del dinero. El interés que se paga por el dinero que se obtiene en préstamo. Porque al final están interrelacionadas en una relación de oferta y demanda. La proporción que ha de guardar la tasa habitual de interés con la tasa de ganancia neta varía necesariamente con la elevación o descenso de la ganancia. En la Gran Bretaña se calcula como el doble de interés lo que los comerciantes llaman una profito nete moderé razonable. Expresiones que no quieren decir otra cosa que un beneficio habitual y acostumbrado. Es decir, aproximadamente el capitalista que pone en marcha su capital y mediante un proceso de producción multiplica dicho capital, obtiene, en la época de Smith y según Smith, el doble de lo que obtendría un banquero al prestar su dinero. Y por lo tanto, a un capitalista, siempre que tenga capacidad y esté dispuesto a poner en movimiento ese capital, le interesará financiarse y aumentar su producción. Pues el beneficio para él va a tener un beneficio económico para su capital. Y nos dice al final, para concluir, al disminuir el beneficio que se puede extraer del uso de un capital, disminuye necesariamente el precio que por su utilización puede pagarse. Pues eso. Vale. Entonces hemos visto que el capital es trabajo acumulado, que tiene poder de compra sobre las mercancías y los elementos de la sociedad, incluido el trabajo. Hemos visto que se relaciona con el humano de forma indiferente y que le es indiferente la condición concreta de los seres humanos, que su interés está contrapuesto al de la sociedad, que va a ganar más cuanto más consiga sustraer a los trabajadores y cuanto más consiga dominar el entorno en el que se encuentre. Y eso. Estas son determinaciones del capital que remarca Marx en este capítulo, que la mayoría de ellos yo creo que están más o menos en consonancia con lo que seguirá remarcando más adelante como determinaciones del capital. El disclaimer que tengo que hacer, enorme, a todo el mundo, yo no he leído El Capital todavía, así que tenga como una sombra sobre toda la presentación, una sombra de duda, y luego, por favor, pasad a corregirme
todo lo que haya errado, que será bastante. Vale, y pasamos con la parte en la cual discuten la ganancia del capital. Cómo la ganancia del capital varía con diferentes factores de la producción y de la sociedad. Primero de todo, nos dice Smith que las ganancias del capital se regulan totalmente de acuerdo con el valor del capital empleado. Es decir, que hay una relación entre la cantidad de capital que emplea un capitalista y las ganancias que obtiene mediante ello. Es lógico y comprensible. Cuanto más capital emplees, más cantidad bruta vas a ganar. ¿Por qué reclama el capitalista esta proporción entre ganancia y capital? Pues porque no tendría ningún interés en emplear a los obreros si no se esperase de la venta de su obra más de lo necesario para reponer los fondos adelantados como salario. Y no tendría ningún interés en emplear más bien una suma grande que una pequeña si su beneficio no estuviese en relación con la cuantía del capital empleado. Es una cuestión evidente. Cuanto más capital ponga en marcha el capitalista, más espera ganar. Otro factor que tiene que afectar a la ganancia de capital, el riesgo de la actividad productiva. En los diversos empleos del capital, la tasa de ganancia varía de acuerdo con la mayor o menor certidumbre del reembolso del capital. La tasa de ganancia se eleva con el riesgo, aunque no en proporción exacta. Si hay dudas acerca de la posibilidad de que la producción pueda salir mal, pues las ganancias que requiere el capitalista para compensar las eventuales pérdidas, como veíamos antes, que pueda surgir de la producción, han de ser mayores. Otro factor con el que aumenta la ganancia del capital es la división del trabajo, identificada muy rápidamente por Smith, por Smith, como una tendencia de la sociedad industrial capitalista. Así como la acumulación del capital, según el orden natural de las cosas, debe preceder a la división del trabajo, no es posible división del trabajo sin una acumulación capitalista, es decir, la división del trabajo es una característica de la sociedad capitalista, en la forma concreta en la que se da en la sociedad capitalista por lo menos. De la misma manera, la subdivisión de este solo puede progresar en la medida en que el capital haya ido acumulándose previamente. La cantidad de materiales que el mismo número de personas se encuentra en condiciones de manufacturar aumenta en la misma medida en que el trabajo se subdivide cada vez más. Es decir, la productividad aumenta. La tasa de explotación, que diríamos que dirá más adelante, aumenta con la división del trabajo. Y otro factor que comenta Smith, y este es más confuso, es el factor de la elaboración del producto. Nos dice, cuanto más elaborada, más manufacturada es una mercancía, tanto más elevada es la parte del precio que se resuelve en salario y beneficio en proporción a aquella otra que se resuelve en renta. Bueno, en el progreso que el trabajo manual hace sobre esta otra mercancía, no solo se multiplica el número de ganancias, sino que cada ganancia es mayor que las precedentes porque el capital del que brota es necesariamente mayor. El capital que hace trabajar al tejedor es siempre y necesariamente mayor que el que utiliza el hilandero. Al final, el que teje una tela tiene que haber pagado primero por el hilo que está usando, y en el precio que está pagando por el hilo está contenido todo el proceso de producción anterior. Es decir, todos los capitales anteriores. Bueno, la suma cuantitativa de todos los capitales anteriores la ha de desembolsar el tejedor antes de comenzar la producción, pero además de esa suma tiene que sumarle sus propias instalaciones y capital fijo, así como los salarios que tiene que adelantar. Por lo tanto, el capital que tiene que poner en marcha, según esto, aquel que está en una rama de la producción más elaborada, tiene que ser necesariamente mayor en volumen. Y como antes decíamos que un capital mayor necesariamente tiene que producir mayor cantidad de ganancia, nos dice Smith que los productos más elaborados ofrecen mayor ganancia que los menos elaborados. El progreso, aquí continúa Marx, el progreso que el trabajo humano hace sobre el producto natural, nos dice, transformándolo en el producto natural elaborado, no multiplica, por tanto, el salario, sino, en parte, el número de capitales gananciosos y, en parte, la proporción de cada capital nuevo sobre los precedentes. Es decir, los capitales más
que trabajan productos más elaborados son mayores que los que trabajan productos menos elaborados. El capital se irá concentrando, por lo tanto, en productos más elaborados. ¿Se entiende? Cuanto mayor es la participación humana en una mercancía, tanto mayor la ganancia del capital muerto. Esto nos dice Marx. Y esto, aquí un comentario que es mío, que aquí este pasaje se me hace más confuso, en el sentido de que, claro, nos dice, va a haber más ganancias cuanto más elaborado sea el producto, pero si lo vemos desde la óptica de la economía más madura marxista, desde la óptica del capital, cuanto más elaborado sea un producto, quiere decir que en su proceso de producción el capitalista pone en movimiento más capital constante, ¿se le dice? Sí. Sí, o fijo, más capital constante en proporción a la cantidad de capital variable que pone. Es decir, requiere más medios de producción muertos que medios de producción vivos, que trabajo vivo. Y como la plusvalía solo la genera el trabajo vivo, en un proceso de producción contra el producto más elaborado, necesariamente la parte del capital a la que le extraes plusvalía va a ser menor, y entiendo yo que la tasa de ganancia del capital, es decir, plusvalía dividido capital total, va a ser también menor. Claro, la tasa de ganancia tiene que ser menor. Puede ser que el volumen de ganancias sea mayor y entonces se siga cumpliendo lo que nos dice Smith, de que un volumen mayor de capital sigue generando un volumen mayor de beneficios. Pero entiendo yo que los sectores primarios son más rentables, siguiendo la lógica de la economía marxista, donde únicamente el capital variable genera plusvalía. Y por lo tanto, una misma cantidad de capital en un sector primario generaría mayor ganancia que esa misma cantidad de capital invertido en la producción en un sector más elaborado. Así que la ganancia dejaría de estar tan en relación con el capital invertido, sino que también tendría que ver, evidentemente, con la situación concreta del proceso de producción. Luego habré metido la pata, entonces luego me corregís. Entonces, por recapitular hasta aquí, la tasa de ganancia del capital aumenta, hemos dicho, con el volumen del capital empleado, que nos lo dice Smith y Marx, con la mayor participación humana en la mercancía, que ya nos lo dice Marx aquí, que podemos aquí empezar a intuir ese capital fijo y ese capital variable, con el riesgo, cuanto mayor riesgo, mayor ganancia del capital, y con la división del trabajo. Y aquí he apuntado yo que en todas ellas, o bien aumenta la tasa de plusvalía, como sería el caso de la división del trabajo, o aumenta o con el volumen del capital empleado, en el cual se hace posible, asimismo, aumentar la división del trabajo o aplicar nuevas técnicas de producción que mejoren la productividad de los trabajadores y aumenten así también de nuevo la tasa de plusvalía. O bien se aumenta la proporción de capital variable, que sería otra forma de aumentar la ganancia de capital, como nos dice Marx, aumentando la participación humana en la mercancía. Desde mi muy limitada comprensión, no entiendo muy bien cómo se encajaría el riesgo en esta concepción más madura de la economía que tiene Marx. Si alguno luego queréis explicarlo, puede ser que sea un añadido interesante. Vale. Y luego se mete Marx en todos estos temas los desarrolla más o menos en paralelo, pero os he querido dividir temáticamente. Se mete en una discusión con Smith, donde va citando a Smith y donde va citando pasajes de Smith, acerca de qué ocurre cuando se aumentan los capitales, cuando se acumula el capital, y eso lleva a que haya más capitales en la sociedad y en el mercado. Y nos dice, por un lado, Smith,
que el aumento de capitales que eleva los salarios, el aumento de capitales tanto eleva los salarios como tiende a disminuir la ganancia de los capitalistas en virtud de la competencia entre ellos, nos dice. Como hay más capitales, estos tienen que competir entre sí para acceder a los trabajadores, elevando así los salarios, y cuanto mayor es la competencia, más elementos productivos hay en el mercado. Esto hace que tengan que tirarse los precios entre ellos hacia abajo, beneficiando así al interés general. Con esto Smith nos dice que la acumulación del capital, el aumento de los capitales, el aumento de la riqueza de una nación, la riqueza capitalista, estaría en el fondo alineada, estaría en el fondo alineada con el interés que tiene la sociedad. Pues al final los efectos que tendría serían buenos. Aumentan los salarios, aumenta el nivel de vida y disminuiría la ganancia de los capitalistas, disminuyendo el precio de mercado de los productos. Y esto que nos dice ya está basado en evidencias empíricas en aquel momento, y poco más adelante se irán confirmando todavía más. Hace referencia a la ya conocida tasa decreciente de ganancia, y aquí Schulz nos la presenta de forma muy clara en una cita de más adelante que procedo a leer. Por lo que toca a la ganancia de los empresarios y obreros industriales, nos dice, a causa de la creciente competencia entre los fabricantes, sus ganancias han disminuido forzosamente en relación con la cantidad de mercancías suministradas. De los años 1820 a 1833, la ganancia bruta de los fabricantes de Manchester por una pieza de percal bajó de 4 chelines con 1,33 peniques a 1 chelín con 9 peniques, que entiendo que es menos de la mitad. Pero para compensar esta pérdida, el conjunto de la producción ha sido ampliado. La consecuencia de esto es que en algunas ramas de la industria aparece en parte una superproducción que surge en frecuentes quiebras, con lo cual se produce dentro de la clase de los capitalistas y dueños de trabajo un inquietante bambolearse y agitarse de la propiedad que arroja al proletariado a una parte de los económicamente arruinados, que con frecuencia y súbitamente se hacen necesarias una detención o una disminución del trabajo, cuyos inconvenientes siempre percibe amargamente la clase de los trabajadores asalariados. Aquí vemos ya en Schulz enunciada de forma bastante clara la teoría de las crisis, que más elaborada más, de cómo el aumento de los capitales hace que la tasa de ganancia decrezca, como nos dirá más adelante Marx, a causa del aumento del capital fijo frente al capital variable. Esta tasa de ganancia decreciente hace que algunos de los capitales quiebren. Esta quiebra lleva a una destrucción de capital, a una crisis, y esto hace de nuevo que aumente la tasa de ganancia, entrando así de nuevo en el ciclo desde el inicio y eternizando las crisis que son cíclicas, las cuales perjudican sobre todo al proletariado. Vale. La tasa de ganancia ya era una cosa en esta época, y como sabemos también del escrito de Marx, de Diego de Engels que leímos, las crisis también ya eran observables y eran, de hecho, cíclicas. Vale. Como ya sabemos que los precios del monopolio son tan altos como sea posible, y que el interés de los capitalistas, incluso desde el punto de vista de la economía política común, se opone abiertamente al de la sociedad, nos dice Marx, puesto que el alza de los beneficios del capital obra como el interés compuesto sobre el precio de las mercancías, la única protección frente a los capitalistas es la competencia, la cual, según la economía política, obra tan benéficamente sobre la elevación del salario como sobre el abaratamiento de las mercancías en favor del público consumidor. Está enunciando aquí la tesis de Smith. La competencia, sin embargo, solo es posible mediante la multiplicación de capitales, nos dice Smith, y esto en muchas manos. El surgimiento de muchos capitalistas solo es posible mediante una acumulación multilateral, pues el capital, en general, solo mediante la acumulación surge. Y la acumulación multilateral se transforma, nos dice Marx, necesariamente en acumulación unilateral.
La acumulación, que bajo el dominio de la propiedad privada es concentración de capital en pocas manos, es una consecuencia necesaria cuando se deja a los capitales seguir su curso natural. Y mediante la competencia no hace sino abrirse libre camino a esta determinación natural del capital. La de irse concentrando de forma unilateral y en vez de obtener un aumento de la competencia a causa de la acumulación capitalista, lo que obtenemos es una concentración de dicho capital en monopolios y con ello un empeoramiento de las circunstancias del mercado desde el punto de vista de los intereses de la sociedad. Es la opinión contrapuesta que enuncia aquí Marx a la opinión de Smith, que irá elaborando. Hemos oído que la ganancia del capital, nos dice, está en proporción a su magnitud. Por de pronto, prescindiendo de la competencia intencionada, un gran capital se acumula, pues, proporcionalmente a su magnitud, más rápidamente que uno pequeño. Sigue anunciando Smith. Según esto, y prescindiendo totalmente de la competencia, la acumulación del gran capital es mucho más rápida que la del pequeño. Pero sigamos adelante este proceso. Con la multiplicación de los capitales disminuyen, por obra de la competencia, los beneficios del capital. Luego padece, en primer lugar, el pequeño capitalista, nos dice Marx. El pequeño capitalista tiene, pues, la opción, primero, o de comerse su capital, puesto que él no puede vivir ya de los réditos, con el aumento de la competencia y la disminución de la tasa de ganancia, y por tanto dejar de ser capitalista, o dos. Aquí creo que el pequeño capitalista se refiere a una persona que tiene riquezas, pero que no necesariamente está inmerso en este proceso de producción. Por ejemplo, una persona que pueda vivir de la renta de la tierra o de unos ahorros que tenga. Ahorros o herencias o lo que sea. O dos, emprender él mismo un negocio, nos dice, vender sus mercancías más baratas y comprar más caro que los capitalistas más ricos. Pues los capitalistas compran y venden en masa y pueden permitirse así reducir los precios que pagan y beneficiarse de todas las bonanzas que tiene una producción en masa. Pagar salarios elevados, pues tienen dificultades para acceder a ese mercado competitivo de compra de trabajo. Y por tanto, como quiera que el precio de mercado, por obra de la fuerte competencia que presuponemos, está ya muy bajo, arruinarse. Porque sus condiciones de competencia con los capitalistas más grandes son malos. Si por el contrario el gran capitalista quiere desplazar al pequeño, tiene frente a él todas las ventajas que el capitalista, en cuanto capitalista, tiene frente al obrero. La mayor cantidad de su capital le compensa de los menores beneficios e incluso puede soportar pérdidas momentáneas hasta que el pequeño capitalista se arruina y él se ve libre de esta competencia. Así acumula los beneficios del pequeño capitalista. Aquí, desarrollando consecuentemente la teoría de Smith, sin introducir necesariamente nada nuevo, nos muestra su incoherencia y demuestra que la acumulación de capital no va a llevar a una acumulación multilateral y a un aumento de la competencia, sino a una concentración del capital en manos de unos pocos grandes capitalistas. Y nos pone aquí una cita de Smith para dejarlo totalmente al descubierto, diciendo un gran capital, aunque sea con pequeños beneficios, se acrecenta en general mucho más rápidamente que un capital pequeño con grandes beneficios. El dinero hace dinero, dice el refrán. Además de las ventajas ya planteadas a favor del gran capital, hay otra, la de capital fijo y la del circulante. Se ve desde el comienzo, nos dice Marx, que la relación entre capital fijo y capital circulante es mucho más favorable para el gran capitalista que para el pequeño. Aquí capital fijo y circulante son, he entendido, capital fijo serían todas esas cosas, esos elementos de la producción que son necesarios para la producción y están pues fijos desde un inicio, es decir, por ejemplo, el edificio donde se da la producción o las máquinas con las que se da la producción, y el capital circulante sería concretamente el capital que entra al proceso de producción, se consume en dicho proceso de producción y sale totalmente convertido en mercancía, como sería pues, el trabajo o pues las materias primas. He entendido. Nos dice, un banquero muy fuerte solo necesita una insignificante cantidad de capital fijo más que uno muy pequeño.
en la misma oficina puede manejar una cantidad mucho mayor de actividad. Ahí en donde el trabajo industrial ha alcanzado un alto grado de desarrollo y casi todo el trabajo a mano se ha convertido en trabajo fabril, en cambio, todo su capital no le alcanza al pequeño capitalista para poseer ni siquiera el capital fijo necesario con el cual competir con el capitalista más grande. No puede comprar máquinas para la producción, no puede hacerse con el espacio y por lo tanto, en un pequeño taller, evidentemente, con métodos de fabricación atrasados no vas a poder competir. Vale. Así pues, según Smith, la acumulación del capital beneficia a la sociedad, pues hace descender tanto la tasa de ganancia del capital como los precios, ambos dos a causa de una renovada competencia. Más le rebate, pues desvela que dicha acumulación conduce necesariamente a una mayor concentración del capital, no beneficiando así a la competencia. La acumulación de capitales crece, nos dice, y la competencia entre ellos disminuye al reducirse en una sola mano el capital y la propiedad de la tierra. Igualmente, al hacerse el capital con su magnitud capaz de combinar distintas ramas de la producción. Si no aumenta necesariamente la competencia con una mayor acumulación del capital, ¿cómo se explica la tasa de... sí, esto lo digo yo. Claro, si Smith está equivocado en su planteamiento y no aumenta necesariamente la competencia con una mayor acumulación del capital, lo cual sería, según Smith, lo que lleva a que mediante esa competencia bajen los precios de mercado y suba el salario que tiene que pagar por la mano de obra, ¿cómo se explica que la tasa de ganancia baje? Pues esto lo hará más adelante, gracias al descubrimiento de la plusvalía, como ya he dicho, deduciendo que a causa de la tasa descendente del descenso de la tasa de ganancia es el aumento del capital muerto frente al capital vivo, el aumento del capital constante frente al capital variable. Y con esto yo doy por concluido la presentación y pasamos al turno de intervenciones, de preguntas, de correcciones, por favor. A ver, dejo de compartir y si queréis empezar por aquí, por ejemplo. Bueno, mientras animan. En la interesante transparencia que has puesto, donde resumes los factores que determinan la ganancia, y dices quién lo ha dicho, Smith y Marx y más, creo que te has olvidado de una, porque dices el volumen del capital empleado, probablemente la participación humana en la mercancía, el número de trabajadores, el riesgo, bueno, aquello que señalabas, que la división del trabajo, pero también habla de la tasa de interés. Al final de la página 73 dice, se comprende fácilmente que las ganancias del capital se elevan mediante la facilidad o el menor costo de los medios de circulación, por ejemplo, el papel dinero. Bueno, es otra forma de decir que si el precio del crédito, del interés, baja, pues aumenta la parte proporcional de la ganancia. Y en esta reflexión sobre el capital, dice Ripalda en la edición de fondo en la edición de Grijalvo, que Marx tiene, a ver si lo encuentro por aquí, tiene una interpretación, digamos, física voy a leer directamente la cita, del capital, aunque según Ripalda, pues, y recordemos que también algo de eso decía Sánchez Vázquez, pues que más ya empieza a tener, dice, no, yo creo que lo tiene claro, porque no me parece muy distinto lo que dice en el capital de lo que dice aquí. Y vamos, voy a leer la cita.
Salario medido. Beneficio. A ver, salario. Dice Ripalda a pie de página. Pequer, Rosita, beneficios, dice. En las lecturas que Marx comenta aquí, básicamente Smith y también Schultz y demás, el capital es ante todo una cosa, un stock. Ciertamente, dice, ciertamente los comentarios de Marx lo entienden ya como relación social, aunque algo indecisamente y sin rigor, dice Ripalda. Y continúa, criticando a Ricardo años después en las teorías de la plusvalía, en obras de Marx y Engels, bueno, volumen tal, página 403, dice, Ricardo habría debido hablar no del trabajo, sino de fuerza de trabajo, pero entonces también el capital habría mostrado que no es sino las condiciones materiales del trabajo enfrentadas al trabajador como poder autonomizado. Y el capital se habría mostrado enseguida como una relación social precisa. Bueno, esta indefinición que dice Ripalda, yo no la veo, porque ciertamente Marx habla del capital como un stock, pero comienza precisamente haciéndose las preguntas que no tienen que ver con el stock. ¿Cuáles son las preguntas primeras que se hace? ¿En qué se apoya el capital, es decir, la propiedad privada sobre los productos del trabajo ajeno? Luego es una relación jurídica, la propiedad privada, el capital como relación jurídica. ¿Cómo se llega a ser propietario de fondos productivos? El propietario. ¿Cómo se llega a ser propietario de los productos creados mediante sus fondos? La apropiación del trabajo. ¿Qué se adquiere con el capital? ¿Qué es lo que se adquiere con el capital? Con la herencia de un gran patrimonio, por ejemplo. Me está diciendo que lo que se adquiere con la herencia de un gran patrimonio no es lo que vemos físicamente, es otra cosa. O sea que todas las primeras preguntas que se hacen referencia a lo que dice después. El capital es, pues, el poder de gobierno sobre el trabajo y sus productos. El capitalista posee este poder no merced a sus propiedades personales o humanas, sino en tanto cuanto que es propietario del capital. El poder adquisitivo de su capital, que nada puede contradecir, es su poder. ¿El poder adquisitivo de qué? De trabajadores, de productos del trabajo, etc. Por tanto, toda esta primera página a mí me hace ver pues que... y luego aparece la pregunta, ¿qué es el capital? Y es cuando dice el capital es trabajo acumulado. Por tanto, lo vamos a ver como un stock. Pero es que la primera página se reflexiona sobre la relación social implícita en la relación del capital. El capital es un stock, pero más allá de eso es la expresión de un marco jurídico, del acceso a la propiedad privada por parte de unos pocos, a la propiedad sobre el capital, al poder que ejerce ese capital sobre el trabajo, que es el que crea valor, etc. Con lo cual yo, porque es otros autores también los que lo dicen, que Marx todavía aquí no tiene muy claro lo del capital como relación social. Es posible que en estas notas que ha ido tomando, que son sobre todo citas de Smith, no lo haya desarrollado, pero es que las preguntas iniciales van todas en ese sentido. No empieza a hablar de qué diferencia hay entre las máquinas y las materias primas, como objetos físicos, sino que habla de la relación social, de la relación de propiedad, la propiedad privada. El capital como relación de poder, Si hay algo más social que eso, pues no lo sé. Por tanto, esa forma indefinida que dice Ripalda, pues yo no la comparto. A ver si hay alguien online. Vale, sí. Yo estoy de acuerdo con Joaquín. De hecho, quería comentar, precisamente aquí es donde se ve esa aclaración que hace Marx en el prólogo, que dice, ¿no? Que en este presente escrito va a tocar la conexión del Estado, del derecho y la moral, la vida civil, la medida que la economía política misma toca estas cuestiones. Y precisamente los manuscritos, que para mí son una fase del desarrollo del pensamiento
de Marx, no la síntesis de manera mística como algunos suelen decir, pues ya sirve, ¿no?, para arrancar quizás a Marx de manos no marxistas. Y precisamente lo que comentaba Joaquín, ¿qué relación tiene el derecho o qué relación tiene lo jurídico o la relación social respecto al poder real o respecto a lo que determina toda la sociedad, ¿no? El capital, que precisa precisamente pues, eso, de todos esos elementos jurídicos para desarrollarlo, para dominarlo y para asegurar pues, su dominio. Y precisamente pues, este apartado sirve ya para arrancar a Marx en unas manos ya mismamente socialdemócratas, ¿no? Sino la cuestión de todo es la propiedad que se tiene sobre los medios de producción. Y por lo tanto, por eso el pensamiento de Marx es un pensamiento revolucionario, ¿no? Porque la cuestión no se trata de legislar tal o cual cuestión, sino que lo que va a determinar toda la sociedad, aunque parece pues, es muy obvio lo que estoy diciendo, quizás para otra gente no es tan obvio, es la propiedad que se tiene sobre los medios de producción, que en última instancia va a determinar todas las demás cuestiones. Y también sirve, es muy llamativo, pues otros apartados, ¿no? Que se achaca al pensamiento de Marx como eurocéntrico o como, no, solo se hacía un análisis de Marx, del desarrollo del capitalismo que estaba teniendo en Inglaterra de aquella época, ¿no? Pero precisamente aquí ya deja de ver en muchos apartados que el capitalismo tiende al monopolio, el capitalismo tiende a la concentración, que el interés del comerciante es siempre agrandar el mercado y a limitar las competencias de los vendedores. Y hay toda una serie de cuestiones pues, que ya van viendo la dimensión mundial del capital. Y precisamente eso, frente a quien dice que no, que Marx ya únicamente hace análisis eurocéntricos, pues aquí ya vamos viendo que aquí hay una dimensión mundial y que pues, más tarde va a quedar pues, mejor definida en textos como la dominación británica en las Indias o los futuros resultados de la dominación británica en las Indias en el desarrollo de estas cuestiones. Y a la vez, pues eso, quien se denomina marxista y defiende la pequeña propiedad pequeño burguesa a toda costa, ¿no? Dicen ¿no? que el monopolio es malo y lo mejor es comprar en el comercio local de tu pueblo. No, el monopolio es necesario, el monopolio se impone, y la cuestión revolucionaria no es apoyar el pequeño comercio, sino ver cuál es el movimiento necesario que adquiere el capital y ver cuál es la posición revolucionaria frente a eso, que desde luego no es asumir posturas, ¿no? Casi retrógradas respecto al movimiento real que está teniendo el capitalismo en nuestra época. ¿Hay alguien que te diga? Sí, Víctor tenía levantada la mano, así que, Víctor, adelante. Bueno, en primer lugar, reincidir, ¿no?, en esto que señalaba Joaquín y que también apunta Unai, ¿no?, de que estas definiciones que aparecen inicialmente de lo que es el capital, pues no serían correctas con el pensamiento de Marx desglosado, pero que al mismo tiempo él mismo, ¿no?, ya se está haciendo esas preguntas que decía Joaquín de forma acertada, incluso diría yo, tiene aquí citas de Smith que también, ¿no?, van bien encaminadas, que nos dice la cita de Smith precisamente donde define el capital como trabajo muerto, ¿no? Evidentemente el capital es trabajo muerto, pero es algo más. Nos dice, el stock solo se llama capital cuando reporta a su propietario una renta o ganancia. O dicho de otra forma, el trabajo acumulado muerto solo es capital en tanto en cuanto es trabajo muerto en proceso de reproducción. En tanto en cuanto es dinero que recorre distintas fases de la producción para engendrar más dinero, para sustraer esa plusvalía. Entonces, lo que a mí me ha llamado la atención de estas páginas y de la sesión anterior es que cuando Marx nos dice esto de que él solo ha descubierto la plusvalía y poco más, pues aquí se ve bastante bien verificado, en tanto que muchas de las ideas que él está recogiendo preexisten ya en la economía política y por eso es lo que hace es una crítica a la economía política, no necesariamente una nueva economía política. Otro elemento también en esta línea, en lo que en mi edición es en la página 100, la vuestra aparece en el corchete número 11, justo previamente al mismo, hay una cuestión que me parece interesante. Dice, el capitalista introduce para sí
una especie de organización de los instrumentos de trabajo, ¿vale? Nos está diciendo que la acumulación en la medida en que se concentra y se acumula, crece, genera una serie de ventajas a la hora de la producción técnica y también de la organización del proceso productivo, entre las cuales, por ejemplo, está la de comprar en masa, de tal forma que les resulta más barato al capitalista, al gran capitalista. Entonces, esta idea de que el gran capitalista introduce para sí una especie de organización de los instrumentos de trabajo sería, según yo lo entiendo, el apartado de gran industria frente a manufactura que tenemos en el Capital, en el libro primero. Y además, para mí sería una relación con la subsunción real del capital. Es decir, está por un lado la subsunción formal y otro la subsunción real, en la cual ya no es que la realidad quede subsumida y sometida al capital, sino que el propio capital la transforma a su deseo, ¿no? a su propia imagen y semejanza. Luego, por otro lado, en estas páginas, cuando habla de esta competencia entre el pequeño y gran empresario, yo creo que trascienden dos ideas. Por un lado, en el apartado de la economía tenemos la teoría de las ventajas comparativas frente a la teoría de las ventajas absolutas. En este caso vemos que lo que afirma Marx ya aquí en estos primeros años es la preponderancia de las ventajas absolutas. A saber, no se organiza la economía conforme a lo que es un óptimo de Pareto, lo que puede ser más útil a la hora de producir en términos relativos para cada uno de los competidores, de los productores, sino que en cambio aquel que tiene mejores ventajas emplea todas las palancas de poder a su mano, en su poder, para socavar a los otros, a los pequeños productores, de forma tal que lo que predominan son las ventajas absolutas y no existe en este caso ninguna clase de óptimo de Pareto. Es más, en estas páginas ya Marx nos habla de cómo los grandes industriales pueden llegar a ponerse de acuerdo bajo diferentes circunstancias para reducir la producción mercantil y de esa forma incrementar el precio de las mercancías sobre el precio natural, es decir, que el precio de mercado trascienda al precio natural, o lo que en términos marxianos más tardíos sería que el precio de mercado supere al precio de producción, obteniendo de esta forma una ganancia extraordinaria. Entonces, esto en concreto es una teoría de mercados monopolísticos o oligopolísticos de los post-keynesianos, de economistas de nuestros tiempos. Entonces, yo lo que he hecho en falta en estas páginas, y son interesantes en cuanto al análisis de la competencia, es la perspectiva según la cual esta competencia es inevitable y propia del capitalismo. Es decir, también existen mecanismos y dinámicas que rompen estos monopolios que se llegan a formar, o acuerdos o oligopolios, es decir, estas intervenciones de los grandes capitalistas dentro del mercado para dominar y regular el mercado, como esto no es una barrera insoldable, sino que termina por fracturarse. Entonces, echa un poco en falta ese análisis, si bien es cierto, ¿no?, que al mismo tiempo pues ya vemos esa tendencia al monopolio que tiene el propio capitalismo por su naturaleza. De hecho, hay un momento en el que dice que la propia competencia ya desemboca, ya lleva en sí misma las contradicciones que la llevan a contradecirse, ¿no? En sí misma la competencia lleva ya el movimiento que va a hacer que se creen grandes capitales que luchen contra esta libre competencia. Insisto, me faltaría la parte en la que se habla de cómo el capitalismo no puede pasar sin esta competencia y cómo él mismo también crea las bases para que esta competencia, libre competencia, se mantenga. Y por último, esto también es una duda, igual se puede debatir, pero tú lo has señalado, Pello, y también no recordarán qué página aparece, pero bueno, aquí tienes en esto de la ganancia del capital, ya nos da una idea, nos dice que una forma de incrementar la tasa de ganancia es con una mayor participación humana en la mercancía, es decir, con una diferencia en la relación entre capital constante y capital variable, o dicho de otra forma, mayor cantidad del capital destinada a salarios y a trabajo humano, del que se puede extraer plusvalía, y una menor cantidad destinada a pues, capital fijo y circulante. Vale. Esto es válido para lo que sería la extracción de plusvalía, pero para una empresa en particular no tiene por qué ser válido.
sino todo lo contrario incluso. Entonces yo creo que aquí lo que le falta a Marx es ese salto, ¿no?, entre la idea de que existe un valor que es enajenado al obrero y que por lo tanto si hay más obreros con relación al capital existente constante, perdón, el capital fijo, si hay más obreros en relación al capital constante, entonces se extrae mayor trabajo enajenado y entonces efectivamente aumenta la tasa de ganancia. Pero a nivel individual de empresa esto no tiene por qué ser así, sino que suele ser, como decía anteriormente, lo contrario. Y como Marx no ha descubierto la plusvalía, lógicamente no puede hacer el paso de transformar la plusvalía en ganancia. Y por lo tanto no puedo observar, digamos, este elemento que yo aquí no lo pondría en ganancia del capital, salvo, claro, que estuviéramos hablando no de capitales individuales, sino del capital de la sociedad en conjunto. Entonces, bueno, no sé si alguien pudiera aclarar esto un poco más, pero hasta aquí la intervención. Vale, Ander, ¿pido otra vez? A ver, yo, 3 cosas rápidas. La primera es que, referente a la presentación sobre todo, la primera es que en la página, que la mía es la 76, que es la página 9 del manuscrito, si no me equivoco, cuando empieza a hablar de pequeños capitalistas y demás y tal, tú has dicho que crees que hay, por pequeño capitalista se refiere pues a alguien como que tiene ahorros o que tiene ciertas rentas, etcétera, etcétera. Si Bueno, no te he entendido. específicamente en una frase, cuando plantea la posibilidad de que un pequeño capitalista pueda decidir vivir de sus ganancias o emprender un... Claro, sí, pero yo creo que ahí no se refiere como a alguien que tenga como una capacidad de ahorros, una herencia, sino, o sea, a un pequeño capitalista, pues yo que sé, que puede estar viviendo en un modelo de reproducción simple, en un modelo de reproducción ampliada, o sea, a alguien que es propiamente, o sea, capitalista como tal, o sea, es decir, que se dedica o que vive, por así decirlo, de extraer valor, o sea, en ese sentido. Luego, la segunda cosa que quería decir, y por señalar, ya que se han señalado mucho las semejanzas con la obra posterior de Marx, a mí me ha llamado la atención, que es mi página 77, que creo que es la misma del PDF, la página 10 de los manuscritos, cuando habla de capital fijo y capital circulante, que aquí todavía está, como bien ha señalado Pello, porque o sea, está bien señalado, pues eso, con la distinción del capital fijo y el capital circulante, que el capital fijo pues, serían las máquinas o la nave, etcétera, etcétera, de circularmente lo propio que consume y demás, ¿no? Pero, por ejemplo, por señalar una diferencia que un Marx más maduro, por así decirlo, desarrolla, pues en los Grundrises, por ejemplo, él desarrollaba, que a mí me parece una idea muy interesante, como el capital fijo y el capital circulante al final no eran más que la forma necesaria que adoptaba el capital dentro del ciclo de reproducción, pero que en esencia o sea, son lo mismo, porque aunque el economista, pues para hacerse sus esquemas, pues para decir, vale, la máquina es capital fijo, la máquina a su vez también se consume en el proceso de producción. Entonces, simplemente, o sea quiero decir que lo que has señalado tú, o sea, creo que está bien señalado, pero también por ver algún otro punto en el que igual podríamos decir, también aquí yo creo que tampoco entra mucho a detallar, que yo creo que aquí más, otra cosa igual está haciendo como un repaso, por así decirlo, pero bueno, que por señalar una diferencia. Y luego otra cosa, que es la última corta, porque lo ha mencionado Víctor y también lo has mencionado tú en la presentación, o sea, yo no diría que Marx descubre la plusvalía, de hecho la plusvalía yo diría que la toma, o sea, aunque sea el concepto no literal, pero sí como la idea de la noción, la toma de, si no me equivoco, de Ricardo, igual de Smith, diría que es de Ricardo, que me corrija alguien si no me equivoco. Lo que Marx en ese sentido sí se puede decir que descubre, o inventa, como lo quieras llamar, es la diferencia entre fuerza de trabajo y trabajo. Y que de esa diferencia hay una parte del trabajo que no es pagado en ese sentido. O sea, simplemente por puntualidad. Y por no cambiar el tema de conversación, a mí sí que me parece que es interesante volver a ahondar en las dos preguntas que has lanzado tú, también con la última que ha lanzado Víctor, porque de hecho yo creo que muchas veces, incluso hoy en día, ese tipo de confusiones de por qué la tasa de ganancia baja, pero que esa tasa de ganancia baje no significa el hecho de, por así decirlo, una quiebra del capital, porque aunque la tasa de ganancia baje, la masa total, como se explota mayor cantidad de capital, aumenta, entonces hay aunque
aunque el porcentaje sea menor, o sea, menor o relativamente menor, absolutamente es mayor. Y que esa propia contradicción encierra, pues, o sea, por así decirlo, lo que formalmente sería contradictorio, pues encierra precisamente esas propias contradicciones del capital que permanentemente se le hacen como a eso avanzar. Parece que es interesante como retomar también ese debate, en el cual voy a intentar no mojarme demasiado, sobre todo porque estoy un poco espeso, pero porque hoy en día, o sea, me parece que se sacan conclusiones ya no solo en el sentido de marxología, por llamarlo de alguna manera, sino conclusiones políticas pues, que tienen ciertas repercusiones a la hora de, pues, sin más. Hay alguien que está escribiendo hoy. Sí, Está escribiendo muchas cosas, de hecho, fotos y cosas. Nos está escribiendo. No sé si... Ya creo que manda fotos de lo que nos dice el Capital, tomo 1. O si alguien quiere echarle un vistazo a la relación entre ganancias y creación de valor, tomo 1. Las capturas están invertidas. Leer primero la segunda. Existe una contradicción entre ambos, pero la economía política es incapaz de establecer las mediaciones para resolverla. Y le responde Gabriel al respecto, o nos responde a nosotros, a ver, vamos a verlo. Al respecto, quizás Marx se mueve en dos mundos económicos distintos. El de Smith, en el cual el capital fijo tenía poca importancia y por tanto el aumento de la ganancia dependía de la contratación de más trabajo, con las derivas de un mundo donde el cambio técnico era limitado y los recursos también era ilimitado y también eran ilimitados, que necesariamente conducirá a un descenso del rendimiento que es distinto al que después discutirá Marx, y aquella otra que le proporciona Schultz, en la cual en todos sus ejemplos la importancia del capital fijo es mayor y eso significa otra forma de extraer plusvalía. A mi entender, este comentario de los textos de Smith tiene su contrapunto en el análisis de Schultz sobre un capitalismo más maduro y mecanizado. Sí. Bueno, si las capturas las descargaremos y las mandaremos a esto. Descargo ahora. Si me dejan. Y mientras tanto, si quieres, Víctor, ir interviniendo. Bueno, sí, una cuestión. Bueno, dos. En primer lugar, Marx es el que dice que él solo ha descubierto la plusvalía y poco más, y no lo dice en vano, porque no es lo mismo, como estamos viendo aquí, y como podía señalar Ander, reconocimiento de que existe una enajenación de parte del trabajo de los trabajadores en favor de la clase capitalista, que eso es algo que muchos economistas ya eran conscientes de ello. Vamos, es que de hecho era una obviedad en sus modelos, porque si no, no se entendía el origen del valor y la ganancia, y vemos por teorías de la plusvalía que no todos los economistas piensan así y buscan otros orígenes en la ganancia, pero bueno, los más científicos, digamos, Smith, Ricardo, etcétera, sí son conscientes de esta realidad. Sin embargo, eso es una cosa, y otra cosa es articular el trabajo enajenado como una categoría económica, dándole, y de economía política, dándole toda la profundidad y todas las relaciones que le corresponden. Entonces, eso sí es propio de Marx. Por ejemplo, lo que yo mencionaba anteriormente, la transformación de plusvalía en ganancia, no es algo que se pueda hacer, que haya hecho otro economista previamente. Entonces, en ese sentido, yo sí que considero claramente que eso es digamos, un descubrimiento de Marx, que desde luego está asentado en los estudios de economía política de otros autores. Y luego otro elemento que había pasado por alto anteriormente es que también en estas páginas va apareciendo, y no precisamente de la mano de Marx, sino en este caso de Buret. Esto sería en la página 14 del manuscrito. Está en francés, pero también está la traducción, lógicamente, que dice: el dueño del trabajo obrero, etcétera, etcétera, él mismo sufre la ley que impone. No es tanto de los hombres como de las fuerzas de las cosas de donde procede la miseria. Entonces, por un lado tenemos aquí la idea de que los sujetos están de espaldas a su realidad. Es decir, no son conscientes de cómo opera realmente la economía política. Y esto afecta tanto a los trabajadores como al propio capitalista. Y aquí es donde Buret patina un poco, porque dice: no es tanto de los hombres las consecuencias de esta imposición de la ley como de las fuerzas de las cosas de donde procede la miseria. No, esto es falso.
Esto es el reflejo idealista según el cual las cosas tienen autonomía y entidad propia. Y las fuerzas sociales, las relaciones sociales, tienen una entidad propia y autónoma. Cuando no es el caso, no existen y no se dan más que por convivencia de los sujetos que son partícipes de esas relaciones de producción. O dicho de otra forma, si los sujetos no tuvieran una posición política determinada y concreta, influida históricamente y por su clase social, no se impondría la ley del valor en la sociedad y no se darían estos casos de crisis, miseria, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si efectivamente los sujetos capitalistas u obreros no son por sí mismos conscientes de su realidad, de la realidad del capitalismo, porque ésta se oculta bajo el fetichismo de la mercancía, pero este fetichismo de la mercancía solo es un espejismo. Lo que se considera fuerzas de la realidad no son meramente fuerzas no son fuerzas de la realidad exclusivamente, sino que son fuerzas por convivencia de los sujetos, porque los sujetos crean esa realidad y la aceptan y conviven con ella, aunque sean inconscientes de dicho contrato social. Entonces, ya aquí vemos elementos, en mi opinión, que se van a referir a esos apartados, ¿no?, del fetichismo en El Capital de Marx. Vale, muchas gracias. Joaquín, ¿me has levantado la mano, no? Sí, bueno, yo procuraría no adelantar conceptos que todavía no están aquí. Si no está el concepto de plusvalía, ¿por qué vamos a hablar de plusvalía? En todo caso, podemos ver si en bruto, in nuce, que dirían los filósofos, está el concepto de plusvalía. Pero no hagamos una reflexión sobre la plusvalía cuando todavía no ha aparecido. Por cierto, el concepto de plusvalía no es de Marx, es de Tausen. El propio Marx lo reconoce. Pero vamos a ver cuál es la reflexión de Marx viendo las preguntas que él se hace, incluyendo los títulos que ponen los editores de la Marx Engels Werke de este apartado. Recordemos, Marx habla del beneficio del capital y el resto de los títulos son de él. Pero vamos a ver las preguntas y los epígrafes que ponen los editores. Y primero el capital. Quiero hablar del beneficio, pero primero del capital, primero hay que identificar qué es el capital. ¿En qué se apoya el capital, es decir, la propiedad privada sobre los productos del trabajo ajeno? ¿Cómo se llega a ser propietario de fondos productivos? ¿Cómo se llega a ser propietario de los productos creados mediante sus fondos? ¿Qué se adquiere con el capital, con la herencia de un gran patrimonio, por ejemplo? Luego dice, ¿qué es el capital? Luego se pregunta por el beneficio del capital. Y pregunta, ¿por qué reclama el capitalista una proporción entre ganancia y capital? ¿Qué relación tiene la ganancia con el capital? ¿Cuál es la tasa más baja de ganancia? ¿Cuál es la tasa más alta? Luego hace una pregunta y que nadie ha comentado, pero que me parecía, ¿no es inmoral el engaño mediante el secreto? Que todavía, y habla del comercio bursátil, como las acciones pues, son inmorales. Continúa. La dominación del capital sobre el trabajo, dominación, y los motivos del capitalista. La acumulación de capitales y la competencia entre capitalistas. ¿Qué hay del empleo de los capitales en esta incrementada competencia? Y hay lo que Pello ha denominado la concentración, erróneamente, porque no salió todo primero, que debe haber llamado la centralización del capital. Aquí hay toda una descripción del proceso de centralización. El pez grande se come al chico. Y la idea, la idea favorita de la economía política, la situación preferida de la economía política, pues no se da porque el gran capital se come el pequeño capital. Hay un proceso de centralización del capital. Luego, capital circulante, capital fijo. Y luego vienen todas las citas de ese libro que todavía cada vez me explico menos porque no está traducido al español, de Wilhelm Schultz y de otros autores, Buret y tal. Bueno, solamente con las interrogantes que se hace Marx ya se ve que está planteándose en 1843 algunas preguntas
que no va a responder hasta 10 años después, o no va a empezar a responder hasta 10 años después y no va a traducir negro sobre blanco hasta pues 43, 53, 63, hasta 25 años después. Pero voy a fijarme solamente en 2 párrafos. En la página 70-71. Dice, no tendría ningún interés, al final de la 70, no tendría ningún interés en emplear a los obreros. La pregunta anterior era, ¿por qué reclama el capitalista una proporción entre ganancia y capital? Porque tiene que haber una relación. Dice, bueno, no tendría ningún interés en emplear a los obreros si no esperase de la venta de su obra más de lo necesario para reponer los fondos adelantados como salario. Es decir, no tendría ningún interés en contratar al obrero si lo que va a obtener no supera al salario que tiene que pagar. Pero es que a continuación dice, y no tendría ningún interés en emplear más bien una suma grande que una pequeña si su beneficio no estuviese en relación con la cuantía del capital empleado. Aquí alguien podría interpretar, no, es que Marx aquí está diciendo pues que eso, que el trabajo del obrero le genera un rendimiento mayor que el coste y el trabajo del capital también, como que el capital fuera productivo, no. En la forma en que expresa la expresión, la idea es distinta. Si no esperase de la venta más de lo que ha adelantado. Y lo otro es otra cosa. Es si el beneficio no tuviese una relación con la cuantía del capital empleado. El capitalista extrae pues una ganancia primero de los salarios y después de las materias primas adelantadas. ¿Qué relación tiene la ganancia con el capital? Se sigue preguntando. Y dice, si ya es difícil determinar la tasa media de salarios, la tasa media habitual de los salarios, en un tiempo y lugar determinados, aún más difícil es determinar la ganancia de los capitales. Está diciendo la ganancia media del capital. Bueno, esto sí que es lo que va a descubrir más adelante. Aquí se está haciendo las preguntas, ¿qué relación tiene la ganancia con el capital? Va de suyo que el empleo del capital, del trabajo vivo, genera un beneficio, luego una diferencia con el coste salarial, luego va a aparecer la expresión de plusvalía en su momento. Pero lo que sí va a descubrir Marx, que no descubren otros autores, es que existe una tasa media de ganancia. Y en el año 43 dice, joder, si es difícil saber cuál es la tasa media de los salarios, cuál es el salario medio, póngase usted a averiguar cuál es la tasa media de beneficio. Pues eso sí, él se puso a hacerlo. Y descubre pues, que el capital actúa como un verdadero comunista que reparte todo lo que tiene de forma proporcional entre todos. ¿En proporción a qué? ¿En proporción al trabajo que ha empleado? No, en proporción al tamaño de su capital. Es decir, y entendiendo por capital, el capital variable y el capital constante. Las materias primas que dice aquí, pero también el propio trabajo. Es decir, que ciertamente las intuiciones, las preguntas que Marx se hace en este documento son el punto de partida de cosas que después va a desarrollar y que va a descubrir cosas que el resto de los economistas políticos desconocen. El origen de la ganancia, pero también la existencia de una tasa media de ganancia, en forma de precio de producción, que no tiene nada que ver con el precio natural de los clásicos, etc. Pues aquí no. Nada, un poco por rescatar la cuestión de donde como este marco legislativo que se necesita para, digamos, la gestión del capital. Había algo como me daba la sensación de que esta falta, en el sentido de poder pensar
cuál es la contribución que hay por parte del Estado para para el acrecentamiento de ese capital fijo y constante, y pienso, por ejemplo, la colaboración que tiene el Estado con la mejora de los sistemas ferrocarriles y que mejora los sistemas de comercio y su implicación, digamos, pues, por ejemplo, con aventuras como la de la Compañía de las Indias, que no me parece una cuestión baladí, que creo que sirve como una suerte de crítica a toda esta patulea de libertarios que dicen que el Estado no debería de intervenir, cuando realmente el Estado es un verdadero agente que contribuye al acrecentamiento del capital y de sus lógicas, en este caso, monopolísticas. Luego, por otro lado, no sé, esto ya es como una curiosidad o que si igual quizá alguien lo pueda resolver. Sé que este libro está, o sea, digamos, esto está escrito antes de la publicación de la situación de la Casa Soberana de Inglaterra, pero me parece curioso cómo en la página 77, cuando señala lo de la consecuencia necesaria de esta competencia es entonces el empeoramiento general de las mercancías, la pacificación, la adulteración, el empeoramiento general, tal como se muestra en las grandes ciudades. Creo, no sé si hay algo o se pudiera ver que esto quizá, si su relación con Engels, en el sentido de todas las cosas que él ha visto en Manchester, sobre todo con la situación de la Casa Obrera, cuando son timados a la hora de consumir ciertos productos alimenticios, en los cuales bueno, pues, se ha producido el envenenamiento de la Casa Obrera, pues porque directamente les han timado, han sido productos adulterados, y me parecía curioso cómo hay, ¿no? De esta manera un poco subrepticia, la influencia o el legado que hay de Engels en la obra de Marx desde tan pronto. Vale, Sergio. Ah, no, Víctor, estaba Víctor antes. Espera, Sergio. Adelante, Víctor. Perdón. Bueno, una cuestión muy sencilla. No vimos, y igual recuerdo yo mal, pero no vimos que la tasa media de ganancia ya era una teoría de Ricardo. Ya aparecía en los textos de Ricardo. Porque creo recordar que así era. Tal vez no sea así, pero vaya. También hay una cita de Smith aquí, pero no dice cómo se calcula. Claro, o sea, el concepto ya existía, pero no... Sí, tenemos también en la página 77, 78, no me acuerdo en cuál ahora, hay una cita de Smith en la que habla de la tasa habitual de ganancia. La tasa acostumbrada, que la relaciona con la tasa de interés. Dice, la tasa habitual de ganancia es el doble de la tasa de interés. Si la tasa de interés es un 5%, la tasa de ganancia habitual es un 10%. Bueno, eso no es explicar cómo se crea la tasa media de ganancia. Eso no es una explicación teórica. Eso es una afirmación, digamos, bueno, empírica. Está en la página 71. La proporción que guarda la tasa de interés con la tasa de ganancia no es otra cosa que el beneficio habitual y acostumbrado. Ese sería el medio. El doble de la tasa de interés. Bueno, vale, pero ¿cómo se ha creado? ¿Por qué la tasa de interés es la que es y por qué la tasa de ganancia es la que es? Eso no lo explica ni Smith ni lo explica Ricardo. Se lo explica Marx. Con la perecuación de la tasa de beneficios. Sí, pero bueno, el concepto ya estaba sobrevolando. No, que hay una tasa media es evidente, en lo que se considera normal en el mundo de los negocios. Pero cómo se crea es lo que los clásicos no explican. Bueno, entonces estaríamos como con la ley de la tasa decreciente de ganancia y otras tantas cosas, que Marx lo que hace es resolver cuestiones que no pudieron resolver Smith y Ricardo, o que no resolvieron satisfactoriamente, ¿no? Entonces, bueno, sin más, apuntar esos elementos, ¿no? Que al final Marx coge muchas cuestiones de la economía política que él considera que no se han resuelto satisfactoriamente
y se ve la obligación de realizar esa crítica para no solamente dotar a la clase obrera de herramientas, sino también, ¿no?, pues para dar una visión más científica, ¿no?, de la economía. Resolver estas cuestiones, ¿no?, digamos, cómo se calcula, por qué sucede, cuáles son sus consecuencias, etcétera. De hecho, tiene un capítulo, perdón. Bueno, si es breve, Venga. De hecho, tiene un capítulo en las teorías pluralidades, que es el 10º capítulo del tomo segundo, que es pues, precisamente cómo Ricardo confunde los precios de coste de valor y la incomprensión de para la comprensión del proceso de compensación en la tasa de ganancia y la conversión de valores en precios de costo. Y precisamente cómo Ricardo es incapaz de comprender la tasa de ganancia media. Es decir, pues es un par de textos, o sea, de páginas, de caras, nada más, que estaría bien pasar. Bien. Pues, Sergio, si quieres, pasamos contigo. Creo que muchas veces se ignora la función legitimadora del derecho. Como hemos visto, sirve para legitimar la propiedad privada y que va de la mano siempre del Estado. Y igual que al principio decíamos que Marx se lanza a estudiar la economía política porque esta nace como apología del sistema capitalista y porque es la disciplina por la que la humanidad como que se estudia a sí misma, porque antes lo fue la filosofía y en un principio la religión. Tenemos que identificar que en todos esos estadios ha estado el derecho y, por tanto, el Estado siempre legitimando las distintas formas de opresión. En un principio, con la religión, que es donde nace el Estado, con estas monarquías, por la gracia de Dios. Más tarde, el derecho absoluto del Estado, con la razón, ¿no? En la fase más filosófica, y ahora, con la fase de la economía política, cumpliendo esa función de legitimar el derecho legitimar la propiedad privada y en todas las cuestiones que se refieren a la lucha de clases, no hacer más que poner un tope que no se está dispuesto a cruzar, ¿no? El máximo que están dispuestos a permitir los capitalistas, ¿no? No vamos a pasar de este sueldo mínimo, no vamos a pasar de esta jornada laboral mínima, y como realmente la lucha de clases no es solo una lucha contra el capital, sino también contra el Estado, porque al final el que defiende la existencia de la propiedad privada y del capital. Sí, pero aquí hay que tener en cuenta siempre, como decía, suele decir, que al final es la estructura la que define la superestructura. O sea, como decía Víctor, sí, todo esto no existiría si las personas no pensásemos como pensásemos y si no existiesen las estructuras que existen y las relaciones sociales que existen, pero esas relaciones sociales son históricamente determinadas y han sido fruto de un desarrollo que ha venido condicionado primero por la base material económica y el cambio de las formas de producción, que luego ha venido a trasladar sus propios intereses en este caso, al Estado. Y Ana, creo que iba... Sí. Bueno, yo creo que estas primeras notas que estamos realizando, desde mi punto de vista, hay algo, aparte de las preguntas, que creo yo que son fundamentales, porque no tenemos que entrar, yo creo que como hemos revisado, algunos hemos leído El Capital y hemos estado con otra literatura, entonces pues lo que nos nace es meternos y empezar y profundizar, digamos. Pero yo creo que en este momento lo que tenemos que hacer es primero ver lo que Marx se está preguntando, porque es al inicio, estos apuntes que él hace. Y para mí,
todas esas preguntas le llevan a dos cosas a nivel general. En primer lugar, nos está haciendo ver la acumulación originaria del capital, porque es algo que muchas veces no lo analizamos y no entramos en ello. Decimos el capitalismo, la ley del capitalismo, la competencia, el monopolio, la ganancia, etcétera, etcétera, pero en realidad lo que nos está haciendo, porque nos habla de cómo cómo se constituyen los monopolios, de dónde viene el capitalista, lo define y además nos hace como una metodología incipiente, diría yo, pero te empieza a dar un esbozo para ubicarte y cómo legalmente también, allí entraría ya lo que decías tú, el Estado, cómo legalmente el Estado va interviniendo para favorecer, ¿no?, la acumulación o la centralización del capital. Y por otro lado, yo diría que son los esbozos y los primeros pasos para el desarrollo de la economía política científica como método científico que hace Marx más adelante, porque está analizando la parte histórica. Entonces, está ubicando desde el origen. Cuando hablamos de la acumulación originaria del capital, entonces empieza desde el inicio, digamos. Y a partir de aquí va a empezar a hacerse preguntas que va a ir resolviendo a lo largo de 25 años hasta concluir con su obra, que es donde cuando la analizas y la estudias ves metodológicamente cómo ya no hablamos de una economía política idealista o vamos a decir que Ricardo, que Smith, que los clásicos no pudieron explicar y que Marx lo explica a través de la dialéctica y del método histórico, pero que en este momento solo nos está dando pequeñas pinceladas. Me parece muy interesante. Y la exposición que has hecho, Pello, me ha gustado. Aprobado. Vale. Pues, no sé si nos ha quedado algo por comentar. ¿Alguno queréis añadir algo más? ¿O en casa, alguno de los que estáis? O si no, vamos concluyendo, ¿no? Pues, la semana que viene. La semana que viene, presentarte, lo has dicho, ¿no? Sí, la semana que viene. Así te lo quitas encima, que presentarás la renta de la tierra. Es que no voy a poder presentar en un rato. O sea que... Y para la siguiente nos tocaría el trabajo enajenado, que capítulo fascinante. No sé si alguno se quiere lanzar a por él. Por favor, no todos a la vez. Bueno. Sí. Pello. ¿Tú? Dime. Sí, me cargo yo. Ah, te encargas tú. Vale. Perfecto, pues ya tenemos para la semana que viene Ander y para la siguiente Víctor. Perfecto. Y pues muchas gracias a todos por venir, por haber participado y hasta el martes que viene. Muchísimas gracias. Gracias, Agur. Hasta el martes. Ya, esto lo aplaudiré y empezar a hacerlo.